Soy María y voy a contarte mi experiencia de acompañamiento en un embarazo gemelar que tuve donde en la semana 12 comenzó a ser amenaza de aborto y en la semana 14 se truncó porque rompía aguas, con lo cual el diagnóstico y el pronóstico de los médicos era aborto seguro y riesgo de muerte mía por el peligro de pillarme una sepsis. Entonces me hospitalizaron simplemente con el objetivo de que a mí no me pasase nada. La experiencia fue muy fuerte porque ahí hubo mucho sufrimiento, ¿no? En un principio, por mi vida la verdad es que no temía. Sentía como que estaba muy cuidada por los médicos, o sea que el tema de la muerte mía ni me la planteaba. Pero sí el tema de, por un lado, un proyecto truncado, que es el proyecto de tener a las niñas, y por otro lado la pérdida de unas vidas, algo que en esas semanas ya las estaba sintiendo, ya no solo es una sensación cenestésica, ya era movimiento, ¿no? Ya una de ellas se movía en esas semanas. Con lo cual se me produjeron unos sentimientos un poco contradictorios. Por un lado, todo esto en el hospital, claro, estuve ingresada, bueno, estuve de reposo absoluto 3 meses, desde el primer día con la espada de Damocles del aborto inminente. Entonces, durante la primera semana de este ingreso, los sentimientos eran, por un lado, yo la sentía dentro de mí, pero había mucho temor a ese sentimiento porque me llevaba a irme encariñando y, según todos, era muerte inminente, con lo cual no quería sentirlas. Pero en ese no querer sentirlas, entonces tenía que desconectar de mi propio cuerpo porque sentía mi cuerpo. Entonces ahí, para mí aquello, por un lado eran como una contradicción y producía sufrimiento, pero por otro lado creo que ese registro fue el que me hizo tomar una decisión que cambió totalmente mi ubicación y mi vida. Fue la decisión de ellas están dentro de mí, yo estoy aquí, vamos a disfrutar estos momentos. Y a partir de ahí yo sentía mi cuerpo, las sentía a ellas y disfrutaba de eso, intencionaba disfrutar de eso. De alguna forma, lo de alrededor no era propicio para lo que yo me había propuesto, porque diariamente me hacían ecografías y diariamente todo eran malas noticias. Ya no queda nada de líquido, esto es un embarazo inviable, la analítica, bueno, no da muy bien, etcétera, etcétera. Yo con algunas contracciones, pero internamente esa decisión había sido como tan de verdad, tan profunda, que me llevó incluso a algo más, me llevó a apostar porque iban a vivir. Entonces ahí me planteé que tenían que vivir, que yo iba a hacer lo posible porque viviesen. Y entonces a partir de ahí el aforismo era, la frase que yo me apunté y era como mi aforismo era, este embarazo va a ir bien. Y al principio era como un mantra, pues no me lo creía del todo, claro, ¿cómo lo voy a creer? Pero yo me lo decía. Y yo decía, jo, parece un comecocos. Decía, bueno, ¿y qué me da que me lo coma así? Que me lo coma de otra manera. Y lo que sí era cierto es que la experiencia es, al comérmelo así, o sea, al decirme, este embarazo va a ir bien,
ya había un poquito de futuro en eso otro que había empezado, que era el sentir a las niñas, el empezar a hablar con ellas, el tocarlas, el notar incluso, sobre todo Teresa, que cuando yo tocaba la parte donde estaba ella hacía por donde, o sea, presionaba mi vientre, como si, la sensación era como si ella respondiese a esa caricia, ¿no? Entonces toda esa interacción que se fue dando con, con, con este aforismo es como que ya había un poco más de futuro, ya no era solo ahora nos sentimos, yo la siento, ellas me sienten y disfrutamos del momento hasta lo que dure, sino que ya es esto va a salir bien, ¿no? Poco a poco lo que fue ocurriendo es que me lo fui creyendo. O sea, al írmelo diciendo iba creyendo que podía salir bien. Claro, había algo muy importante y es que yo las sentía, ellas estaban vivas. Y entonces esa vida que yo sentía era como que eso era algo dinámico, yo sentía que eso tenía futuro. Me hacían sentir eso. O sea, que era el aforismo que yo me repetía, se iba reforzando un poco con la experiencia que yo iba teniendo de interacción con ellas, ¿no? Pasó algo muy, muy curioso. Bueno, aquí pues aparte de los aforismos, mi vida era mi cuerpo. Yo estaba a reposo absoluto en la cama, en el hospital. Entonces mi vida era cuidar mi cuerpo para ellas. Entonces comer bien, mirar lo que comía, dentro de que tenía que comer lo que me ponía en el hospital, pero bueno, cuidar lo que comía, hacerme relajaciones para yo estar tranquila, hacer alguna experiencia guiada, sobre todo la protectora de la vida. También hacía visualizaciones de mi útero, que mi útero se relajaba y no se contraía, no estaba tenso, o sea, como tratando de apoyar un poco ese esfuerzo también que estaba haciendo mi cuerpo, ¿no? Porque todo fuese adelante. Visualizaba a las niñas, sobre todo visualizaba a la niña de la bolsita rota, Victoria, y a veces era una visualización muy bonita, porque la veía jugando dentro de la bolsa, sin líquido, con el cordón umbilical, asomándose por el agujerito de la bolsa rota, en fin, y eso me hacía como sentir que estaban bien, y aparte de que no las sentía mal dentro de mí, ¿no? También, bueno, lo que comentaba un poco, ¿no? Toda mi vida se centraba en cuidar mi cuerpo, hacer este tipo de trabajos, música, tenía el cassette al lado, libros al lado, costura al lado, que fue cuando me aficioné a la costura, porque tenía tiempo para ello, el teléfono lleno de moneditas para hablar con la gente, que fue vital. En todo este proceso fue muy importante la relación con la gente. Entonces, el contacto, por ejemplo, todos hacían un aporte muy importante, ¿no? Curiosamente, pues al hablar con amigos, que siempre había visitas y telefonazos, muchos telefonazos, pues incluso me decían, pero ¿cómo puedes tener tanta energía si no te mueves, si estás encamada y en tu situación, con dolores, y era muy curioso, porque yo creo que todo tenía que ver con todo lo que toda la decisión que yo había tomado, todo el trabajo interno que estaba haciendo y que yo, a pesar de estar sola en una habitación, bueno, sola, estaba con alguien siempre en la habitación, con otro hospitalizado, pero yo nunca, siempre me sentía conectada con la gente. Me sentía apoyada y yo me sentía conectada. Bueno, también quería comentar un apoyo que fue súper importante, que no lo he comentado, fue el de mi pareja, por supuesto. Es que no lo comento porque parece que se da por hecho, ¿no? Como es tu pareja, es el padre de, o va a ser el padre de, pero fue un apoyo incondicional, totalmente incondicional. Yo estaba ingresada, allí no había cama para acompañantes, sin embargo, ni un solo día dormí sin mi pareja en el hospital. Dormía en el hospital, en una camilla, y se iba al trabajo. Volvía, él hacía vida en el hospital. Trabajo, hospital, trabajo, hospital.
Con lo cual, la verdad es que el acompañamiento, el estar arropada, eso es digno de agradecer. ¿Qué necesitaba? Yo creo que necesitaba todo lo que la gente me estuvo dando. Es que me lo dieron todo. Necesitaba herramientas internas que me daban, necesitaba ánimo, que me daban, necesitaba desahogarme y venían a verme y yo podía hablar con ellos. Y desahogarme, a veces lloraba, a veces reía, a veces compartía experiencias bonitas. Mm, nece yo necesitaba eso. El resto del mundo no me importaba. A ver, del mundo no me refiero a la gente. Me robaron el coche, me importaba una mierda el coche. O sea, me daba igual todo lo demás. Mi casa estaba aquí sola. O sea, lo que yo de verdad necesitaba era todo lo que la gente me estaba dando. Para, para yo sentirme viva y tener fuerzas para seguir para adelante. Después también ocurrió algo muy curioso. Te comentaba que todo estaba como en contra, ¿no? Y después de todo este proceso, el medio empezó ya a dar señales de posibilidades. Entonces, curiosamente, pues venía una compañera, un ejemplo, venía una compañera del colegio que en la peluquería alguien comentaba que conocía a no sé quién, que había tenido un embarazo gemelar, que uno de los fetos murió, pero que el embarazo había seguido a término. En otra habitación acababan de hospitalizar a alguien que también conocía, que es una prima, un caso similar. O sea, lo que hasta ahora los médicos decían que era imposible y el diagnóstico de muerte de los dos fetos era inminente, empezaba a haber desde fuera mensajes de que era posible. En la 28 semana me provocaron me indujeron una cesárea porque a Victoria ya no le llegaba nada de alimento por el cordón umbilical, aparte de tener la bolsa rota. Y en sangre yo estaba al límite de una sepsis. La experiencia de la cesárea fue de mucho sentido para mí. Había sido un embarazo donde yo sentía haber colaborado con la vida. Había sentido la vida dentro de mí. Supongo que seguramente sea una experiencia que le pasa a todas las embarazadas. Pero yo tenía mucho tiempo para sentir eso porque estaba de reposo absoluto. Con lo cual sentía, sentía esas vidas dentro de mí y las iba sintiendo cómo iban creciendo, cómo esos movimientos eran cada vez más intensos, cómo iban creciendo y no era solo una pequeña, eran dos. Supongo que se amplifica, por lo menos la sensación mía era tremenda de crecimiento de la vida, ¿no? Y como todo eso fue avanzando, todo ese embarazo, la sensación era como que la vida estaba con nosotras y que nosotras estábamos con la vida, que estábamos haciendo un aporte a la vida y la vida nos estaba haciendo un aporte a nosotros. Entonces al nacer era como la culminación de todo ese proceso, al nacer las niñas, al dar a luz. Yo tenía plena confianza sabía que iban al Laucín, pero tenía plena confianza en el equipo médico de Laucín, porque que esto es muy importante también, la relación con los compañeros hospitalizadas, las compañeras hospitalizadas, y ya digo, no tanto la relación personal mía, que no me podía mover, como la de mi marido, Jesús, con los maridos de otras compañeras de hospital. Entonces, toda esa fe que ellas tenían en el equipo médico, nos comentaban que eran muy buenos, que atendían muy bien a los bebés, a los padres, que no solo era una atención médica, que te apoyaban mucho, me hizo
confiar plenamente en que mis niñas estaban en buenas manos. Y yo no pude verlas hasta un día después. Me había tirado 3 meses sin andar, no podía andar. Me había quedado totalmente, los músculos de las piernas me habían quedado totalmente flácidos. Entre eso y la cesárea no podía verlas, no podía bajar a la UCI a verlas. Pero la sensación era tremenda. Un registro de sentido muy fuerte, un registro de sentirme totalmente completada, llena, feliz. ¿Me dolía? Me dolía. Yo no me dolía. O sea, me dolía y no me dolía. No sentía mi cuerpo, igual que hasta ahí había estado sintiendo mi cuerpo porque quería sentirlo, quería sentir a las niñas. Ahí ya no me interesaba sentir mi cuerpo para sentir dolor. Sentía lo que estaba ya fuera de mí. La gente venía a verme y me encantaba compartir toda esa experiencia con ellos, ya que me habían apoyado tanto y habían compartido todo lo mejor conmigo, ¿no? Y habían apoyado todo ese proceso. Bueno, después las niñas están en la UCI. La UCI es la unidad de cuidados intensivos de neonatos, es decir, están en peligro de muerte. Y cuando yo voy a verlas es cuando yo me di cuenta. Fue duro, fue duro, porque hasta ahí parece que todo lo peor ha pasado. Me parecía, o yo sentía que todo lo peor había pasado, pero no fue así. Las niñas estaban en riesgo de muerte. En la UCI estaban llenas de cables por todos los sitios. Tenían 3 y 4 vías cada una. Entonces el sufrimiento mío tenía mucho que ver con pensar que estaban sufriendo. Y por otro lado, el pensar que podían morir en cualquier momento. Eso era, digamos, los momentos peores. ¿Qué hacía yo? ¿O qué hice para... Por un lado, claro, yo las tenía mucho cariño. Y más aún, ahora ya las veía. Antes las había cogido mucho cariño sin verlas, solo con sentirlas. Ahora las había visto, las veía. Fue una sorpresa tremenda ver que eran perfectas. Para mí fue un impacto ver que eran perfectas, porque el embarazo fue una imperfección tremenda, todo el embarazo. Pero ellas eran perfectas, tenían todo, manos, piernas, cabeza, ojos, oídos, pero tenían hasta pelo, tenían melenas las dos. Entonces, eso fue, para mí fue también increíble, ¿no? Es una sensación de que la vida está por encima de nosotros y por encima de nuestras expectativas y por encima de todo. Entonces, en ese acompañamiento, no tanto acompañamiento hacia la muerte, porque yo no quería creer que iban a morir. Si ya había estado luchando en el embarazo para que no muriesen y me había estado repitiendo ciertas frases y intencionando creérmelas, y me las había llegado a creer de que el embarazo iba a seguir adelante, en este momento que han nacido yo no podía pensar van a morir, ni quería pensarlo. Entonces mi acompañamiento era hacia ellas para que viviesen y para que sufriesen lo menos posible, para que en ese tiempo de estar en la incubadora fuesen felices. Entonces,
Lo que hacía, la verdad es que nos daban unas pautas súper interesantes. Y yo creía que con eso apoyábamos de verdad, contribuía de verdad en la felicidad de mis hijas. Por un lado era el intencionar que pudiesen tomar de mi leche. La leche, al ser una cesárea y al ser un embarazo tan de 6 meses nada más, es muy difícil que suban. Entonces, por mi parte fue todo un esfuerzo intencionar que saliese la leche. Pero los médicos comentaban que era importante que tomasen nuestra leche para transmitirle todas las defensas y me parecía algo importante. Eso por un lado. Por otro lado, la UCIN permitían estar muchas horas al día, a pesar de que estaban, no es como una UCI de adultos, que te dejan 1 hora o 2 al día, permitían estar mucho tiempo. Y sí comentaban los médicos de la importancia de estar allí con ellas, porque los aparatos cuando te ibas se notaban bradicardias, taquicardias, inestabilidad fisiológica grande de los niños. Entonces, tanto Jesús como yo procurábamos estar cuanto más tiempo con ellas mejor. Ese tiempo que estábamos allí, yo creía, pensaba, y lo sigo creyendo, que el hablar con ellos, el que te oyesen la voz que habían estado oyendo en mi vientre durante esos otros 6 meses, les reconfortaba, les ayudaba, el olor, el tacto. Entonces, todo el apoyo y el acompañamiento seguía esa línea. A Teresa no la dejaban tocar, a Victoria no la dejaban tocar menos, porque se inestabilizaba mucho, se movía mucho, es como si se pusiese nerviosa. Tenía muchos aparatos, tenía más aparatos que Teresa. Y Teresa no, Teresa al revés, la tocabas y notabas que si estaba despierta, había momentos que al tocarla se dormía. Le cantábamos nanas, les contábamos cuentos. Su padre le contaba hasta las noticias diarias, porque sabíamos que ellas no entendían de cuentos, ni de canciones, ni de noticias, pero sí sabíamos que entendían de un tono de voz, de unos sonidos que tenían ellas ya grabados como placenteros. Una experiencia así muy positiva aquí fue cuando a Teresa me la dejaron coger un par de veces. Entonces se llama el método canguro. Entonces, con el pecho solo con sujetador, para que esté el niño en tu pecho, piel con piel, como si estuviese en el útero, o más parecido al útero que una incubadora, permiten eso, arropadito con mantas para que tenga mucho calor. Recuerdo que cuando la iban a sacar de la incubadora, yo me emocioné mucho y pensé que iba a romper a llorar y explosionar. Pero la oí llorar y parecía un gatito porque era muy chiquitita, pesaba 890 gramos y era como el sonido de un gatito. Entonces dejé de pensar en mí, en mis emociones y mis no emociones, y al pensar en ella, en que no llorase, se sintiese bien, y ponerla en el pecho, fue impresionante, porque fue simplemente ponerla en el pecho. En el mismo momento de estar en el pecho, dejó de llorar totalmente y se quedó dormida. Se quedó totalmente dormida. Bueno, esto es como muy maternal, pero bueno, yo lo sentí así. Cuando dejé a Teresa, en ese momento, yo ya no me pude poner la ropa, todo estaba mojado de leche. Es decir, para mí eso también
fue un impacto, o sea, la interacción, la relación o la interacción entre algo que está fuera de ti, una vida que está fuera de ti y lo que pasa en tu cuerpo. Siguen pasando cosas en tu cuerpo. Algo que está, una vida que está fuera de ti produce un cambio en ti, como es esto, que suba tu leche simplemente por el contacto físico, un pequeño contacto físico o un lloro. Todo esto me seguía reafirmando el registro, la sensación de, de, de qué curiosa es la vida, no sé muy bien cómo explicarlo, de esa interacción entre es un registro de sentido de la vida, no sabría explicarlo muy bien, que no tiene que ver contigo y sí tiene que ver contigo, como que yo formo parte de la vida y la vida está conmigo también, con nosotros. Hablo de mí porque esto me pasó a mí, pero con nosotros. Porque el momento en el que entrábamos a la sala de lactancia a intentar sacarnos leche, que parecíamos vacas, allí con los aparatos, para que nos saliese una gotita de leche, pues era un momento de mucha interacción entre nosotras, era un momento de mucha comunicación, era un momento de apoyo, era un momento de vínculo, de lazo, de ayuda, de sentir que no solo nos importaba nuestro hijo, nos importaba también el otro hijo y el otro y el otro, la vida de todos. Y eso era eran momentos muy bonitos. Teresa tenía una sepsis por la falta de defensas, había pillado una sepsis. Tenía 3 bacterias en sangre y ese era el riesgo, porque había estado 3 veces a punto de morir. Los antibióticos no le hacían nada, ningún antibiótico de todos los que iban probando. Y Victoria, paradójicamente, iba mejor, a pesar de los pesares, a pesar de estar entubada, a pesar de tener un pulmón muy pequeño, a pesar de tener sus piernecitas torcidas. A lo largo de todo este proceso de acompañamiento desde el embarazo hasta el nacimiento de las niñas, hasta la muerte de Victoria, se me repite una experiencia de dualidad en cuanto a los hechos, que son como totalmente contrarios, y a los sentimientos que se producen en mí. Es decir, por ejemplo, una de las ecografías que me hicieron, me hacían, ya os he comentado, te he comentado, diariamente al principio y luego cada 2 días, luego cada semana. Lo más tarde que me hacían era en cada semana. En una de esas ecografías me confirmaron que el feto que no tenía la bolsa rota era niña. Y del otro feto no querían decirme nada, ni lo veían ni querían decirme nada porque seguían sin verlo viable. Bueno, entonces ahí, en ese momento, mi alegría fue tremenda, porque no es por el hecho de que fuese niña o fuese niño o fuese travesti, es porque estás sintiendo unos seres vivos dentro de ti, que sabes que van a ser futuros seres humanos, pero no les ves, no les conoces. Sí les conoces porque les sientes, no les pones rostro ni cuerpo. Y al saber ya el sexo, para mí fue como ir completando, ir imaginando saber más sobre ese ser vivo, ¿no? Y sentí una enorme alegría, pero a la vez, la dualidad es que a la vez sentía mucha tristeza de no saber nada positivo sobre el otro feto, sobre Victoria. Fue muy curiosa esta experiencia porque al contárselo a mi pareja, cuando me preguntó qué tal en la ecografía,
yo ponía la mano en la zona donde estaba Teresa y decía cosas bonitas, expresaba mi alegría, es niña, es niña. Y ponía la mano en la zona donde estaba Victoria y decía, no dicen nada, no saben nada, no creen en ella. Entonces esa dicotomía o esos sentimientos tan diferentes, tan opuestos, alegría, gran alegría, mucha tristeza en el mismo momento, se me fue repitiendo en distintos momentos de este proceso. En el momento que comentaba antes, cuando Teresa estaba a punto de morir por la sepsis, que no encontraba el antibiótico, y Victoria iba mejorando según el diagnóstico de los médicos y el pronóstico que tenía, iba mejorando. Volvió a pasar, Teresa casi acaba de morir, Victoria, mírala qué linda, cuando entraba a verlas, ¿no? Estaba pletórica dentro de, podéis imaginar, dentro de los cables y todos los aparatos que tenía. Y el último momento que llegó a pasarme esta dualidad fue cuando murió Victoria. Más que el momento de su muerte, al día después de la muerte de Victoria. Victoria muere y bueno, os podéis imaginar, mi dolor fue tremendo, ¿no? Pero curiosamente, emocionalmente estaba destrozada porque no paraba de llorar. Pero pasó algo impresionante y es esa experiencia, ese registro que comentaba anteriormente, que la gente me arropaba, que yo sentía que estaba arropada, protegida. Lo sentí igual, pero desde dentro. Había algo que me estaba acompañando. No sé definirlo, no sé, la vida, supongo, la vida. Yo lo llamo la vida, pero podemos llamarlo X si queremos. Ese algo me daba fuerzas para seguir allí, ese día, estar con Victoria hasta que nos la quitaron de los brazos, recibir a los amigos que llegaban a saludarnos, a abrazarnos. Algunos estaban casi peor que yo. Yo no paraba de llorar y la sensación que daba fuera, yo no sé qué sensación daba, no quería que la gente se apenase de verme llorar porque la sensación que tenía dentro no se correspondía con la emoción que había fuera. Era una sensación de sentido, de que la vida estaba conmigo y que la vida seguía con nosotros y la vida me estaba apoyando en ese momento más que ninguno de los demás momentos de mi vida y de todo el proceso este. Bueno, una anécdota, pero que me parece importante, de este día es, y aquí sigo viendo esa relación entre lo que pasa afuera y lo que pasa con mi cuerpo. Acaba de morir Victoria. Yo ya te he comentado que me sacaba leche por las niñas, salía poquita, pero salía. No es fácil que salga leche, nos salía muy poquitas madres de niños prematuros, poquísimas, 2 o 3 de decenas. Y ese día muere Victoria. En mi cabeza, en mi lógica, como ser humano, un susto, un disgusto te puede producir que se te corte la leche, y en casa, esperando a los amigos para hacer la ceremonia, llenaba botes de leche. Con lo cual, para mí había como una concomitancia entre lo interno y lo externo. La vida estaba conmigo, yo me sentía protegida, acompañada, yo y los demás, y toda la gente que estábamos ahí en todo esto. Y
y, 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 y mi cuerpo produce más. O sea, mi cuerpo responde positivamente. Paradójicamente ante un shock, ante un dolor, porque yo sentía dolor, mucho dolor, por la muerte de Victoria. De hecho, no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, y a partir de ese día, ocurrió algo tremendo. También de sentido para mí. Hablo de para mí, pero yo creo que esto le sirvió a toda la gente que acompañó en el proceso. Fue que ya te he comentado que a Teresa nos daban con el antibiótico. Entonces nos dijeron ese día que, no recuerdo bien si fue ese día o el día antes a que muriese Victoria, porque no creo que se les ocurriese decirnos el día que murió Victoria a los médicos, que ningún antibiótico le estaba haciendo efecto a Teresa, que ya si no le daba bien el cultivo que le habían pedido, que tardaba unos días, solo quedaba un antibiótico que producía enanismo para probar, por probar. Y al día siguiente de la muerte de Victoria estaban los resultados del cultivo, se había erradicado la sepsis, y a partir de ese día, todo eran buenas noticias de Teresa. Esto me emociona mucho porque tengo dos interpretaciones. Una, es como si Victoria, toda la energía, toda la vida de Victoria, se volcase en Teresa. Y otra, es como si la vida quisiese compensar toda esa pérdida y quisiese seguir apoyando con todas sus fuerzas. A partir de ahí, al día siguiente le quitan el respirador, al día siguiente le quitan la CEPAD, al día siguiente le quitan una vía. Cada día había una buena noticia, siempre había buenas noticias. Y nunca más hubo ninguna noticia más de retroceso en el proceso de recuperación de Teresa. Durante todo ese mes siempre había habido malas noticias diariamente. En síntesis, porque creo que un poquito he ido comentando, ha sido una experiencia de sentido muy fuerte, de conexión muy fuerte con algo que nunca había sentido, es la confirmación por experiencia de que existe algo más que lo que vemos con estos ojos, o lo que veo con estos ojos y lo que siento con quizás trascendencia, esa experiencia. Y la experiencia de nosotros. No considero que esto haya podido salir adelante sin el apoyo, la conexión, la unión entre tanta gente que me ha estado acompañando. Yo he acompañado a las niñas, pero mucha gente me ha acompañado y las ha acompañado en todo, en todo este proceso para que estén vivas, o para que esté viva Teresa. Y una experiencia de amor muy importante también.
muy importante. El vínculo entre Teresa y yo es muy fuerte. Es muy fuerte, de siempre, desde pequeñita. Y con vínculo no me refiero a ñoñez, ni me refiero a consentir, no, hay entendimiento, me refiero a entendimiento. A veces nos entendemos solo con mirarnos, muchas veces, yo creo que siempre. Hay mucha conexión y hay mucho amor, mucho amor. Y creo que no solo hacia ellas, he sentido mucho cariño hacia la gente, me he sentido muy acompañada, muy apoyada, y hacia la vida. La comunicación ha sido muy importante, el tema de las creencias, como los aforismos, creer que se puede, hasta lo imposible. De hecho, el médico dijo que había que escribir un libro, que esto era un milagro. Creo que nunca lo escribió. Pero sí que había que escribir un libro, que era imposible, no se había dado ningún caso de un embarazo gemelar, incluso sin ser gemelar, con bolsa rota desde la semana 14, que siguiese adelante. Entonces, el tema de las creencias creo que es importante. Creo que es muy importante. Porque sí, a mí me hizo luchar por ello. Y el tema de la decisión, tomar decisiones que tú veas que tienen que ver con registros válidos. Porque son muchas las situaciones de las que la vida nos pone como situaciones que nos pueden hacer cosas contradictorias. Son situaciones difíciles, esa sería la palabra. Son muchas situaciones difíciles que entonces podemos actuar contradictoriamente o unitivamente. Entonces, el tema ahí de la decisión es importante. Y creo que tuve la suerte de elegir bien, de elegir apostar por la vida de las niñas y luchar por ello. Incluso planteándome que a lo mejor podía no vivir en el embarazo cuando estaban dentro de mi vientre, y planteándome, bueno, que me quiten lo bailado, lo que hayamos disfrutado mientras. Entonces, eso es algo válido, porque sí es cierto que había algunas madres en neonatos que debieron de vivir algo parecido a lo mío, pero reaccionaron de otra manera. Otras no, otras estaban ahí como yo, porque no iban casi a ver a su pequeño. Supongo que era por esos temores que yo comento que me pasaron a mí, que yo también experimenté. El temor a encariñarme y que luego se mueran, el temor a... Entonces, claro, ante eso puedes optar por eso, vale, pues entonces me alejo, me desconecto, pero no deja de ser una contradicción, ¿no? Ya no solo es una sensación cenestésica, ya era movimiento, ¿no? Ya una de ellas se movía en esas semanas. Con lo cual, se me produjeron unos sentimientos un poco contradictorios. Por un lado, todo esto en el hospital, claro, estuve de reposo absoluto 3 meses, desde el primer día con la espada de Damocles del aborto inminente. Entonces, durante la primera semana de este ingreso, los sentimientos eran, por un lado, yo la sentía dentro de mí, pero había mucho temor a ese sentimiento porque me llevaba a irme encariñando y, según todos, era muerte inminente, con lo cual no quería sentirlas. Pero en ese no querer sentirlas, entonces tenía que desconectar de mi propio cuerpo porque sentía mi cuerpo. Entonces ahí, para mí aquello, por un lado eran como una contradicción y producía sufrimiento, pero por otro lado creo que ese registro fue el que me hizo tomar una decisión que cambió totalmente mi ubicación y mi vida.
fue la decisión de ellas están dentro de mí, yo estoy aquí, vamos a disfrutar estos momentos. Y a partir de ahí yo sentía mi cuerpo, las sentía a ellas y disfrutaba de eso, intencionaba disfrutar de eso. De alguna forma, lo de alrededor no era propicio para lo que yo me había propuesto, porque diariamente me hacían ecografías y diariamente todo eran malas noticias. Ya no queda nada de líquido, esto es un embarazo inviable, la analítica, bueno, no da muy bien, etcétera, etcétera. Yo con algunas contracciones, pero internamente esa decisión había sido como tan de verdad, tan profunda, que me llevó incluso a algo más, me llevó a apostar porque iban a vivir. Entonces ahí me planteé que tenían que vivir, que yo iba a hacer lo posible porque viviesen. Y entonces a partir de ahí el aforismo era, la frase que yo me apunté y era como mi aforismo era, este embarazo va a ir bien. Y al principio era como un mantra, pues no me lo creía del todo, claro, ¿cómo me lo voy a creer? Pero yo me lo decía. Pasó algo muy, muy curioso. Bueno, aquí pues aparte de los aforismos, mi vida era mi cuerpo. Yo estaba a reposo absoluto en la cama, en el hospital. Entonces mi vida era cuidar mi cuerpo para ellas. Entonces comer bien, mirar lo que comía, dentro de que tenía que comer lo que me ponía en el hospital, pero bueno, cuidar lo que comía, hacerme relajaciones para yo estar tranquila, hacer alguna experiencia guiada, sobre todo la protectora de la vida. También hacía visualizaciones de mi útero, que mi útero se relajaba y no se contraía, no estaba tenso, o sea, como tratando de apoyar un poco ese esfuerzo también que estaba haciendo mi cuerpo, ¿no? Porque todo fuese adelante. Visualizaba a las niñas, sobre todo visualizaba a la niña de la bolsita rota, Victoria, y a veces era una visualización muy bonita, porque la veía jugando dentro de la bolsa, sin líquido, con el cordón umbilical, asomándose por el agujerito de la bolsa rota, en fin, y eso me hacía como sentir que estaban bien, y aparte de que no las sentía mal dentro de mí, ¿no? También soy María y voy a contarte mi experiencia de acompañamiento en un embarazo gemelar que tuve donde en la semana 12 comenzó a ser amenaza de aborto y en la semana 14 se truncó porque rompía aguas, con lo cual el diagnóstico y el pronóstico de los médicos era aborto seguro y riesgo de muerte mía por el peligro de pillarme una sepsis. Entonces me hospitalizaron simplemente con el objetivo de que a mí no me pasase nada. La experiencia fue muy fuerte porque ahí hubo mucho sufrimiento, ¿no? En un principio, por mi vida la verdad es que no temía. Sentía como que estaba muy cuidada por los médicos, o sea que el tema de la muerte mía ni me la planteaba. Pero sí el tema de, por un lado, un proyecto truncado, que es el proyecto de tener a las niñas, y por otro lado la pérdida de unas vidas, algo que en esas semanas ya las estaba sintiendo, y yo decía, parece un comecocos. Decía, bueno, ¿y qué me da que me lo coma así? Que me lo coma de otra manera.
Y lo que sí era cierto es que la experiencia es, al comérmelo así, o sea, al decirme este embarazo va a ir bien, ya había un poquito de futuro en eso otro que había empezado, que era el sentir a las niñas, el empezar a hablar con ellas, el tocarlas, el notar incluso, sobre todo Teresa, que cuando yo tocaba la parte donde estaba ella hacía por donde, o sea, presionaba mi vientre, como si, la sensación era como si ella respondiese a esa caricia, ¿no? Entonces toda esa interacción que se fue dando con, con, con este aforismo es como que ya había un poco más de futuro, ya no era solo ahora nos sentimos, yo la siento, ellas me sienten y disfrutamos del momento hasta lo que dure, sino que ya es esto va a salir bien, ¿no? Poco a poco lo que fue ocurriendo es que me lo fui creyendo. O sea, al írmelo diciendo iba creyendo que podía salir bien. Claro, había algo muy importante y es que yo las sentía, ellas estaban vivas. Y entonces esa vida que yo sentía era como que eso era algo dinámico, yo sentía que eso tenía futuro, me hacían sentir eso. O sea, que era el aforismo que yo me repetía, se iba reforzando un poco con la experiencia que yo iba teniendo de interacción con ellas, ¿no?